fin de semana me aventé una doble función de las últimas dos películas de la directora Alejandra Márquez Avellá. Por un lado, vi El Norte sobre el Vacío, película que resultó ganadora del premio Ariel a Mejor Película en la pasada entrega, y que esta semana se anunció iba a representar a México en los premios Goya. Terminando, me aventé A Million Miles Away, la primera película norteamericana de Avellá, que narra la historia del primer mexicoamericano en ir al espacio en una misión de la NASA. Este experimento de ver dos películas de una directora al mismo tiempo me llevó a pensar algo que creo que vale la pena comentar. Hay una idea muy popular en México que dice más o menos lo siguiente: ¿por qué un mexicano, cuando está en este país, tira basura en la calle, se pasa los saltos y tiene un comportamiento poco cívico, pero en cuanto cruza la frontera, es decir, cuando llega a Estados Unidos, se convierte en un ciudadano ejemplar, que no se pasa los saltos y que guarda sus desechos en su bolsa hasta llegar a un lugar apropiado para deshacerse de ella? La hipótesis es la siguiente: el contexto cambia el comportamiento de las personas. Esta idea se vino a mi mente cuando terminé de ver las dos películas. Por una parte, tenemos una película como El Norte sobre el Vacío, una cinta hecha en México, que aborda temas muy propios de la cultura mexicana y se desenvuelve en el contexto actual de violencia que azota el país. Del otro lado de la frontera, tenemos una película que retrata una historia importante para los inmigrantes hispanos, sobre todo los mexicanos, por obvias razones, que trata de mostrar una visión positiva de éxito e inspiración para los paisanos que están al otro lado, y que a su vez intenta quitar el estereotipo negativo que hay para los mexas en aquel país. Independientemente de si una película te gusta más o menos que otra, me pareció interesantísimo ver lo mucho que cambia la directora entre una película y otra. Lo más interesante es que son películas consecutivas, es decir, no pasaron muchos años entre ambas, y sinceramente parecen películas hechas por distintas personas. El Norte sobre el Vacío tiene una propuesta de dirección tremendamente sólida, personal, decisiones que desde el primer momento te muestran que hay una autora detrás de la cámara. Desde el inicio, cuando Márquez hace la fragmentación del punto de vista de los personajes y nos revela que la historia va a ser de ambos, uno no puede evitar caer ante el encanto del talento de la directora. Y a partir de ahí, vámonos tendidos con el resto de la película. Avellá construye una película única, a partir de una historia que ya conocemos y que de hecho también está basada en un suceso real. La cineasta se apropia de la historia en el mejor de los sentidos. Los temas que trata y cómo los aborda hacen que nadie, independientemente de si la película te funciona o no, pueda negar que hay una autora al frente de ese proyecto. Por otra parte, tenemos A Million Miles Away, una feel-good movie que por muchos momentos recuerda a una película de esas que te topabas un sábado en Disney Channel. No tengo nada en contra de esas películas. De hecho, A Million Miles Away funciona, está entretenida y sí termina emocionándote y hasta, si me apuran, conmoviéndote. El problema no es la película per se, el problema es que se siente completamente genérica. Esa voz potente y personal que vimos en El Norte sobre el Vacío se diluye en esta película, la cual parece haber sido dirigida por cualquiera. Literal, si alguien me hubiera dicho que Chad Jones era el director, lo compraba sin problema. Desde la textura de la película, el tono, la música, todos los elementos hacen que parezca una película corporativa, por encargo. Por ahí se logra asomar la visión de la directora, sobre todo en cuanto a la representación de sus personajes femeninos. A pesar de que en ambas cintas la mayor carga la tiene un hombre, Márquez entiende que no están solos en esos mundos, que las mujeres que los rodean son parte vital de esas historias y las saca de esos espacios relegados para hacerlas coprotagonistas, para ponerlas junto y a la altura de sus personajes principales. Fuera de eso, A Million Miles Away parece más un triunfo de los corporativos de Amazon sobre la libertad creativa de un artista en construcción. En este caso, el contexto en el que la película fue realizada cambió a la autora. ¿Ya vieron esas películas? Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.